Una madre pobre vendió su casa para pagar los estudios de su hija. Años después, la hija regresa con un extraño, y al verlo la madre se quedó en shock. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Isabel apagó el despertador con manos temblorosas. Se quedó unos segundos en la cama, mirando al techo del pequeño cuarto donde había crecido. El mismo donde ahora dormía su hija María, quien había llegado de trabajar hasta tarde la noche anterior. Ese día no sería como los demás. En su pecho sentía una mezcla de orgullo y dolor que no lograba entender del todo. Con pasos silenciosos, Isabel fue a la cocina y preparó café. Encima de la mesa estaba el sobre blanco que había llegado hacía una semana. La carta de aceptación de María a la universidad. Lo había leído tantas veces que las esquinas ya estaban dobladas. Cada palabra significaba una promesa, un sueño que se volvía realidad. Pero también era una sentencia. El dinero no era suficiente para pagar la matrícula ni el alojamiento en la capital. Isabel se sentó, mirando el sobre con ojos cansados. La casa que había sido de su familia durante generaciones era lo único que tenía de valor. Venderla significaría renunciar a su único refugio, a sus recuerdos. El sacrificio la aterraba, pero sabía que no había otra opción. Si lo hago, mi hija tendrá una oportunidad. Y eso es lo único que importa, pensó. Unos minutos después, María bajó las escaleras, aún medio dormida. ¿Ya estás despierta, mamá?, preguntó, sorprendida al verla sentada tan temprano. Sí, hija, estaba pensando en algunas cosas. Isabel sonrió, pero en su corazón luchaba con lo que estaba a punto de decir. Mientras María preparaba su desayuno, Isabel la miró con ternura. Era una chica lista y trabajadora, siempre con la mirada puesta en un futuro mejor. Se había esforzado tanto por llegar hasta donde estaba. Isabel se enorgullecía de ella como nadie más. María, dijo Isabel finalmente con la voz baja, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. No importa lo que pase, siempre lo estaré. María dejó de mover la cuchara y levantó la mirada, notando el tono serio de su madre. Mamá, ¿está todo bien? Isabel tomó aire y se armó de valor. Sí, cariño, es solo que he estado pensando mucho estos días. Sé que asistir a esa universidad es muy importante para ti y quiero que sepas que voy a hacer lo necesario para que vayas. ¿Qué quieres decir?, preguntó María, preocupada. Isabel se tomó un momento para elegir las palabras correctas. Voy a vender la casa. Eso nos dará el dinero suficiente para que puedas empezar la universidad sin preocupaciones. El rostro de María se llenó de sorpresa. Mamá, no puedes vender la casa. Es todo lo que tenemos. Isabel le acarició la mejilla con suavidad. Hija, esta casa es solo un lugar. Tú eres mi verdadero hogar. Y quiero que tengas la vida que siempre soñaste. María se quedó en silencio, procesando las palabras de su madre. Sabía cuánto significaba esa casa para ella. No quiero que lo hagas por mí. Es exactamente por eso que lo haré. Porque quiero darte una oportunidad que yo nunca tuve. Ambas se abrazaron en silencio. María intentó contener las lágrimas, pero sintió como su madre temblaba ligeramente al sostenerla. El peso de la decisión estaba claro para ambas, pero también lo estaba el amor incondicional que las unía. Más tarde ese día, Isabel llamó a Pedro, su amigo y vecino, para pedirle ayuda con la mudanza. Pedro, un joven de mirada amable y manos trabajadoras, llegó sin hacer preguntas. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó mientras cargaba las primeras cajas. No tengo otra opción, Pedro. Es lo mejor para María. Pedro asintió con comprensión. Él sabía lo difícil que era para Isabel dejar la casa, pero también entendía la determinación que la impulsaba. Con la ayuda de Pedro, la mudanza fue rápida, aunque cada paso fuera como arrancar una parte del alma de Isabel. Doña Carmen, la vecina de toda la vida, se despidió de Isabel con un abrazo apretado. Eres una madre valiente, Isabel. Tu hija verá algún día todo lo que estás haciendo por ella. Isabel sonrió con tristeza, esperando que eso fuera cierto. Cuando cerró la puerta de la casa por última vez, sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, al girar la llave y entregarla al nuevo propietario, decidió que no había espacio para el arrepentimiento.
Cada sacrificio valdría la pena si significaba un futuro mejor para María. Esa noche, en el pequeño apartamento donde ahora vivirían, Isabel se sentó en el borde de su cama y miró la foto de su hija en su graduación de secundaria. Con lágrimas en los ojos pero una sonrisa serena, se dijo a sí misma: «Hice lo correcto». Isabel se despertó temprano, incapaz de dormir más de unas pocas horas. Era el día de la mudanza, el día en que se despediría para siempre del lugar donde había pasado toda su vida. Mientras caminaba por las habitaciones vacías de la casa, su mente se llenó de recuerdos. La risa de María corriendo por los pasillos cuando era niña, las tardes junto a su madre en la cocina y las noches en las que había llorado en silencio después de perder a su esposo. Con un suspiro, Isabel intentó apartar esos pensamientos. No podía permitirse dudar ahora. Había tomado la decisión más difícil de su vida por amor a su hija y tenía que seguir adelante. Pedro llegó poco después, acompañado por su madre enferma, que había insistido en despedirse de Isabel. Con delicadeza, Pedro llevó a su madre a sentarse en una silla bajo el porche. «Carmen, ¿segura que no te cansas?», preguntó Pedro con cariño. «No me iría sin decirle adiós a Isabel. Esta casa es parte de nosotras», respondió Carmen con una sonrisa nostálgica. Isabel salió al encuentro de ambos, emocionada por la visita de su vecina de toda la vida. La anciana la abrazó con la fuerza que podía. «Hija, no llores. Una madre hace lo que tiene que hacer», le susurró Carmen al oído. Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se obligó a sonreír. Aún le quedaba mucho por hacer antes de despedirse definitivamente. Pedro y María comenzaron a cargar las cajas con lo poco que Isabel había decidido llevarse al apartamento alquilado. Cada objeto que empaquetaban tenía un recuerdo atado, y dejar tantas cosas atrás era como dejar fragmentos de una vida. Isabel observaba en silencio mientras Pedro acomodaba las cajas en su camioneta con cuidado. María, mientras tanto, intentaba mostrarse fuerte, pero el peso emocional la vencía poco a poco. Cuando entró por última vez a su antigua habitación, recorrió con la mirada las paredes desnudas, donde antes colgaban sus dibujos y fotos. Se arrodilló en el suelo y acarició un trozo de la madera del suelo, como si con ese gesto pudiera despedirse de su infancia. «Lo siento, mamá», susurró en un momento de debilidad. Isabel la escuchó desde la puerta, pero decidió no interrumpir. Sabía que María estaba lidiando con sus propias emociones. El sacrificio de vender la casa no solo era suyo, sino también de su hija. Cuando las cajas estuvieron cargadas, Isabel pidió unos minutos a solas en la casa. Caminó lentamente por cada habitación, recordando momentos que ya nunca volverían. En la cocina, donde su madre le había enseñado a cocinar, se permitió un último minuto de nostalgia. Luego, en el salón, tocó la ventana por donde tantas veces había mirado el barrio en las tardes lluviosas. Finalmente llegó al porche, donde doña Carmen y Pedro la esperaban. Cerrar esa puerta sería cerrar un capítulo de su vida para siempre. «Es solo una casa, Isabel», le recordó Pedro, tratando de aliviar el peso de su dolor. «Lo sé, pero era nuestra casa», respondió Isabel con una sonrisa triste. Con el corazón encogido, Isabel se acercó a doña Carmen para despedirse. «Gracias por todo, Carmen. No sé qué habría hecho sin ti», dijo Isabel con sinceridad. La anciana tomó sus manos y las sostuvo con fuerza. «Hija, esto es solo el principio. Lo que haces hoy es el mayor acto de amor que una madre puede hacer. María lo entenderá, tal vez no hoy, pero un día, y sabrá que todo lo hiciste por ella». Isabel asintió con lágrimas en los ojos, sintiendo que esas palabras le daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Subieron a la camioneta de Pedro. El trayecto hacia el pequeño apartamento fue silencioso, cada uno inmerso en sus pensamientos. María miraba por la ventana, incapaz de despedirse del barrio que la había visto crecer. Isabel, en cambio, mantenía la mirada fija hacia adelante, como si solo mirar hacia el futuro pudiera evitar que su corazón se rompiera en pedazos. Cuando llegaron al nuevo apartamento, Pedro y María comenzaron a descargar las cajas. El lugar era pequeño y modesto, pero Isabel intentó verlo como un nuevo comienzo. Colocar cada cosa en su sitio sería la primera de muchas tareas en este camino desconocido. Pedro se quedó hasta bien entrada la noche, asegurándose de que Isabel y María estuvieran cómodas.
Si necesitas algo, solo llámame, ¿vale?, le dijo Pedro, colocando la última caja en el salón. Gracias, Pedro. De verdad, dijo Isabel, agradecida por tener un amigo tan leal en momentos tan difíciles. Cuando Pedro se fue y María se acostó temprano, Isabel se sentó en el pequeño sofá del salón. El lugar estaba aún desordenado, con cajas por todas partes, pero eso no importaba. Lo único que importaba era que su hija estaba un paso más cerca de su futuro. Con una foto de María entre las manos, Isabel susurró en voz baja: «Por ti lo haría todo, hija, todo». Se permitió derramar algunas lágrimas en ese momento de soledad, sabiendo que la decisión más difícil ya había quedado atrás. Ahora solo quedaba seguir adelante, paso a paso, con la esperanza de que, algún día, todo ese sacrificio sería recompensado. El tren hacia la capital avanzaba rápidamente, dejando atrás los campos y colinas del pequeño pueblo donde María había crecido. La joven miraba por la ventana con el corazón dividido entre la emoción de comenzar una nueva etapa y la nostalgia por dejar a su madre atrás. Aunque su mochila estaba llena de libros y ropa, el peso real lo llevaba en el pecho, con la imagen de Isabel despidiéndose en la estación, sonriendo con lágrimas en los ojos. Cuando el tren llegó a la estación central, María se sintió abrumada por el bullicio de la ciudad. Todo parecía más grande, más rápido y más caro de lo que jamás había imaginado. Arrastrando su maleta por las concurridas calles, finalmente encontró el pequeño apartamento estudiantil que había alquilado. Era modesto, apenas una habitación con una cama, un escritorio y una ventana que daba a un callejón. Pero para María representaba independencia y una oportunidad para demostrar que el sacrificio de su madre no había sido en vano. El primer día en la universidad fue una mezcla de emociones. María entró al campus con los nervios a flor de piel. Las instalaciones eran impresionantes, con edificios de piedra antigua, jardines cuidados y estudiantes que parecían sacados de una revista. María trató de no sentirse fuera de lugar, pero era difícil no compararse con los demás. Muchos vestían ropa de diseñador y llevaban bolsos caros que costaban más que su alquiler mensual. María se sentó en la primera fila de su clase introductoria, tomando apuntes con entusiasmo. Sabía que debía esforzarse el doble para destacar y hacer que cada centavo invertido por su madre valiera la pena. Pero no podía evitar sentirse sola, rodeada de personas que vivían una realidad tan diferente a la suya. Durante el receso, mientras María hojeaba un libro en el jardín, una voz despreocupada la interrumpió. ¿Eres nueva aquí? No te había visto antes. María levantó la vista y se encontró con Carla, una joven alta de cabello perfectamente ondulado y un aire de seguridad natural. Carla llevaba una sonrisa amigable, pero sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y superioridad. «Sí, es mi primer semestre», respondió María un poco tímida. «Perfecto, justo lo que necesitaba. Una amiga nueva», dijo Carla con entusiasmo, sentándose junto a ella sin esperar invitación. María se sorprendió por la espontaneidad de Carla, pero también sintió un extraño alivio. Por primera vez desde que había llegado a la universidad, alguien le hablaba sin prejuicios ni miradas inquisitivas. «Vamos, tengo que presentarte a mis amigos», dijo Carla, tirando de la mano de María. Carla llevó a María a un elegante café cerca del campus, donde un grupo de jóvenes se reunió en una mesa llena de lates y pasteles caros. Todos parecían relajados, hablando de viajes al extranjero y conciertos exclusivos. María sintió que había entrado en un mundo paralelo, uno de lujo y privilegio que nunca había conocido. «¿Y tú, María?», preguntó uno de los chicos del grupo. «¿Vienes de alguna familia conocida?». María sintió que el estómago se le encogía. No quería mentir, pero tampoco quería decir la verdad. «Soy del interior. Mi mamá trabaja mucho para que yo pueda estar aquí», dijo con una sonrisa tensa. El grupo la observó por un momento, pero Carla rápidamente cambió de tema, evitando que la conversación se volviera incómoda. «María es genial, ya verán. La vamos a adoptar en nuestro grupo», anunció Carla con una sonrisa traviesa. María sintió un alivio momentáneo, aunque en el fondo sabía que no encajaba del todo. Pero en ese momento, la compañía era bienvenida. Si ser aceptada por ellos significaba adaptarse a su estilo de vida, estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche, al regresar al apartamento, María recibió una llamada de Isabel.
El corazón le dio un vuelco de alegría y culpa al ver el nombre de su madre en la pantalla. «Hola, mamá», dijo María, esforzándose por sonar animada. «¿Cómo fue tu primer día, hija?», preguntó Isabel con cariño. María describió brevemente las clases y el campus, omitiendo los detalles del encuentro con Carla y su grupo. No quería preocupar a su madre con cosas triviales. Isabel, por su parte, escuchó con alegría, sintiendo que cada palabra de su hija era la recompensa por todos los sacrificios que había hecho. «Me alegra tanto escucharte bien, cariño. Te extraño mucho», dijo Isabel con un suspiro. «Yo también, mamá. Prometo que te llamaré todos los días», respondió María, aunque en el fondo sabía que no sería tan fácil cumplir esa promesa. Después de colgar, María se quedó mirando el teléfono por un momento. Sabía que su madre la amaba incondicionalmente, pero también sentía el peso de las expectativas que había sobre ella. No quería decepcionarla, pero el ambiente en la universidad era más desafiante de lo que había imaginado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los pensamientos se agolpaban en su mente. La alegría de haber encontrado amigos y el temor de no estar a la altura. ¿Podría mantener el equilibrio entre dos mundos tan diferentes? Las semanas pasaron rápidamente y María se fue adaptando poco a poco a la vida universitaria. Sus días estaban llenos de clases, tareas y reuniones con nuevos amigos, y las noches transcurrían entre fiestas y largas conversaciones en cafeterías elegantes. Sin darse cuenta, sus llamadas a Isabel comenzaron a espaciarse cada vez más. Cada vez que miraba el teléfono, una sensación de culpa la recorría, pero siempre encontraba una excusa. «Estoy cansada. Después la llamo. No es tan urgente». En su afán por integrarse al nuevo círculo social, María comenzó a sentirse atrapada en una carrera por mantenerse a la altura de sus compañeros. Las expectativas sociales la empujaban hacia gastos que no podía permitirse. Un vestido nuevo para una fiesta, un bolso caro que parecía ser indispensable para encajar. El dinero que había llevado consigo desaparecía rápidamente. Al principio intentaba controlarse, pero la presión por no sentirse inferior era más fuerte que su autocontrol. «No puedes seguir yendo con esa mochila, cariño», le dijo Carla con una sonrisa mientras se ajustaba su bolso de diseñador. «Ven, vamos de compras. Yo te acompaño». María, aunque sabía que su presupuesto era limitado, aceptó. Cada gasto era una pequeña traición hacia los sacrificios de su madre, pero la vergüenza de destacar por su sencillez la empujaba a seguir adelante. Las llamadas breves y la distancia creciente. Esa noche, después de una salida con Carla y su grupo, María recibió una llamada de Isabel. Al ver el nombre en la pantalla, su estómago se encogió. Sabía que había evitado hablar con su madre por varios días. «Hola, mamá», contestó rápidamente, intentando sonar alegre. «María, por fin. Me tenías preocupada, cariño. ¿Estás bien?», preguntó Isabel, aliviada pero también con un tono de preocupación. «Sí, mamá. Perdón por no llamarte antes. He estado muy ocupada con las clases y todo esto es nuevo para mí». Intentaba sonar casual, pero sentía que cada palabra la hundía más en la culpa. «Lo entiendo, hija. Solo quería saber cómo te va. Te extraño mucho», dijo Isabel con suavidad. «Yo también, mamá. Pero todo va bien aquí. Hablamos otro día, ¿vale? Estoy cansada». Isabel guardó silencio por un momento. Sabía que su hija le estaba ocultando algo, pero no quería presionarla. «Claro, hija, descansa, te quiero». «Yo también, mamá», respondió María rápidamente antes de colgar. Al colgar, María soltó un suspiro de alivio. Hablar con Isabel la hacía recordar la vida que había dejado atrás, y la comparación con su nuevo entorno era demasiado dolorosa. Prefería evitar ese tipo de conversaciones, aunque sabía que su madre lo notaría. En el pequeño apartamento alquilado, Isabel se quedó mirando el teléfono en silencio. Sabía que algo estaba cambiando en su hija, aunque no pudiera identificar exactamente qué era. Las llamadas breves, las respuestas evasivas. María estaba distinta, y eso le partía el corazón. Sin embargo, Isabel no quería parecer controladora. Decidió atribuir el distanciamiento al ritmo acelerado de la vida universitaria. «Es normal, ¿verdad?», se decía a sí misma, aunque el vacío en su pecho le decía lo contrario. El apoyo de Pedro. Al día siguiente,
Pedro pasó por el apartamento de Isabel para dejarle algunas verduras frescas del mercado. Notó que Isabel estaba más callada de lo habitual. ¿Todo bien, Isabel?, preguntó mientras colocaba las bolsas en la mesa. Sí, todo bien, respondió Isabel, intentando sonar tranquila. Pero Pedro conocía esa expresión en su rostro. Era la tristeza de una madre que temía perder la conexión con su hija. ¿Cómo va María? ¿Ya se adaptó?, intentó animarla Pedro. Isabel sonrió con tristeza. Parece que sí. Está ocupada con sus estudios. Apenas tiene tiempo para llamarme. Pedro se sentó junto a ella y puso una mano en su hombro. Es normal que necesite un tiempo para adaptarse. Pero tú sabes lo que significas para ella. Volverá a ti cuando lo necesite. Isabel asintió, agradecida por las palabras de su amigo, pero en el fondo no podía evitar preguntarse si el distanciamiento con María sería algo temporal o si su hija se estaba alejando para siempre. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes en su pequeña habitación, María sintió una punzada de nostalgia. Recordó las noches en las que estudiaba junto a Isabel, tomando café barato y hablando sobre el futuro. Ahora ese futuro estaba aquí, pero se sentía más sola de lo que jamás había imaginado. Intentó distraerse mirando las redes sociales, pero cada foto de Carla y sus amigos parecía recordarle que no pertenecía del todo a ese mundo. Entre el lujo y las expectativas sociales, se estaba perdiendo a sí misma. Decidió enviarle un mensaje a su madre. Estoy bien, mamá, te quiero mucho. Isabel recibió el mensaje mientras preparaba la cena. Sonrió al leerlo, pero sabía que esas palabras no podían reemplazar el sonido de la voz de su hija. Con cada día que pasaba, el contacto entre madre e hija se volvía más escaso. María se sumergía más en su vida universitaria, tratando de encajar, mientras Isabel enfrentaba su soledad con la resignación de una madre que ama sin condiciones. La distancia entre ambas crecía de forma silenciosa pero implacable, y ninguna de las dos sabía cómo cerrarla. María llevaba ya varios meses en la universidad, y la presión por encajar en su nuevo entorno era más intensa que nunca. Las fiestas, los viajes y las reuniones en restaurantes caros se habían convertido en parte de su rutina, y cada vez le resultaba más difícil mantener la apariencia de alguien que pertenecía a ese mundo. Los ahorros que Isabel había reunido con tanto esfuerzo se agotaban rápidamente, pero María no quería aceptar que se estaba metiendo en un problema. «Vamos, María, tienes que venir a la fiesta del viernes», insistió Carla una tarde mientras revisaban catálogos de ropa en una cafetería. «No sé si pueda... Estoy corta de dinero», confesó María, sintiendo el peso de la vergüenza en sus palabras. Carla la miró con una sonrisa despreocupada. «Eso no es problema, querida. Conozco un sitio donde podemos conseguir algo perfecto y no necesitas pagar todo ahora». María titubeó por un momento, pero la idea de perderse una oportunidad de socializar con el grupo la aterraba más que la deuda. Cada día sentía que su identidad como la chica del pueblo se alejaba más, y estaba decidida a no volver a sentirse fuera de lugar. Esa noche, Carla la llevó a una tienda exclusiva que ofrecía pagos a plazos sin intereses. María eligió un vestido elegante, incapaz de resistirse a la sensación de pertenecer por primera vez a ese mundo. Pero cada deuda que adquiría era una cadena invisible que la ataba más a las expectativas del entorno que había elegido. Al llegar al apartamento, María se miró en el espejo con el vestido puesto. Por un momento se sintió hermosa y segura, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El reflejo le devolvía la imagen de alguien que intentaba desesperadamente ser otra persona. Esa misma noche, Isabel trató de llamar a María. Después de varios intentos sin respuesta, decidió enviarle un mensaje. «Hija, solo quiero saber si estás bien. Llámame cuando puedas». María vio la notificación en la pantalla de su teléfono mientras se maquillaba para la fiesta. La culpa la golpeó con fuerza, pero decidió ignorarla por el momento. «Después la llamaré», se dijo a sí misma, sabiendo que se mentía. La fiesta era en un ático de lujo con vistas espectaculares de la ciudad. La música, el alcohol y las luces de neón creaban una atmósfera que embriagaba los sentidos, y María se dejó llevar por el momento, tratando de olvidar sus preocupaciones. Carla la presentó a varias personas influyentes, y durante algunas horas María sintió que finalmente había encontrado su lugar. Sin embargo, durante la fiesta,
María escuchó sin querer una conversación entre dos compañeros del grupo. ¿Viste el vestido de María? Apostaría a que lo compró a plazos. No parece del tipo que pueda permitírselo de verdad, se burló uno de ellos. María sintió como una ola de vergüenza la invadía, aunque fingió no haber escuchado nada. Por primera vez, entendió que sin importar cuánto se esforzara, nunca sería realmente parte de ese mundo. Estaba atrapada en un juego que no podía ganar. De vuelta en la fiesta, María se encontró a solas con Carla, quien notó que algo no andaba bien. «¿Qué pasa, querida? Pareces preocupada», preguntó Carla con un tono más dulce de lo habitual. «Nada, es solo que... no sé si encajo aquí», admitió María, dejando salir un poco de la angustia que había acumulado. Carla la rodeó con un brazo y sonrió. «¿Sabes qué? Todos aquí se sienten igual, pero nunca lo admiten. La clave está en actuar como si lo tuvieras todo bajo control, incluso cuando no es así». Por un momento, las palabras de Carla le dieron algo de consuelo. Pero en el fondo, María sabía que la distancia entre lo que aparentaba ser y lo que realmente era crecía cada día más. En el pequeño apartamento alquilado, Isabel miraba su teléfono en la oscuridad, esperando una respuesta que nunca llegaba. Cada día sin noticias de María era una herida que se abría más. Sabía que su hija estaba ocupada, pero el silencio comenzaba a asustarla. Esa noche, decidió llamar a Pedro para hablar sobre sus preocupaciones. «¿Y si se siente abrumada y no sabe cómo decírmelo?», preguntó Isabel con voz temblorosa. Pedro, aunque preocupado también, intentó tranquilizarla. «María está bien, Isabel. A veces los jóvenes necesitan su espacio. Dale tiempo. Ella sabe que puede contar contigo». Isabel asintió, aunque en su corazón la inquietud seguía creciendo como una sombra difícil de ignorar. De regreso en la fiesta, mientras María sonreía y bailaba, sentía cómo la culpa por no haber respondido a su madre la acechaba en silencio. Cada vez que intentaba disfrutar de su nueva vida, la imagen de Isabel se colaba en sus pensamientos. Pero en lugar de enfrentar ese sentimiento, decidió enterrarlo más profundamente. Al volver a casa, prometió que llamaría a su madre al día siguiente. Pero cuando llegó la mañana, las preocupaciones del día a día la arrastraron una vez más, y la llamada quedó, como tantas otras cosas, en el olvido. Los días seguían avanzando, y María se sumergía más profundamente en su nueva vida universitaria. Las deudas comenzaban a acumularse, y la presión por mantener las apariencias se volvía cada vez más pesada. Aunque intentaba ignorar las advertencias internas, cada nuevo gasto era un paso más hacia el abismo. La llamada no contestada de su madre seguía rondando su mente como un eco incómodo, pero las distracciones constantes la mantenían ocupada. Una tarde, al salir de clase, María se topó de nuevo con Alejandro en una cafetería cercana al campus. Vestía con elegancia impecable y exudaba confianza, como si todo a su alrededor estuviera bajo su control. Alejandro irradiaba una calma peligrosa, una seguridad que atraía a quienes se sentían perdidos o fuera de lugar, y María no fue la excepción. «¿Nos conocemos?», preguntó María, tratando de recordar de dónde lo había visto. «No, aún no», respondió Alejandro con una sonrisa seductora. «Pero he oído hablar de ti, María». Alejandro no tardó en hacerle una oferta aparentemente inocente. «Si necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamarme. A veces todos necesitamos un poco de ayuda». María sintió un escalofrío, pero la promesa de que alguien podría ofrecerle la estabilidad que tanto anhelaba era tentadora. Con una sonrisa cortés, guardó su número, sin saber que ese encuentro marcaría el inicio de un cambio peligroso en su vida. Esa misma semana, Isabel recibió un mensaje breve de María, casi como si hubiera sido escrito por compromiso. «Estoy bien, mamá. Todo va bien aquí. No te preocupes». Isabel miró el mensaje por varios segundos, sintiendo que las palabras no coincidían con la realidad. Había algo vacío en esas líneas, algo que le decía que su hija no estaba tan bien como decía. Pero ¿cómo acercarse sin hacer que María se alejara más? Decidió dejarle un mensaje de voz. «Cariño, no quiero molestarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Te quiero mucho. Llámame cuando puedas». Las noches de Isabel se hacían cada vez más largas y solitarias, y aunque intentaba ocuparse con su trabajo y las visitas de Pedro,
La preocupación por María se sentía como una sombra constante. Pedro también lo notaba. «Deberías visitarla, Isabel», sugirió una tarde mientras tomaban café. «A veces, lo único que necesitamos es un abrazo de mamá». Isabel sonrió, aunque no se sentía del todo segura. Temía que presentarse sin aviso pudiera empujar aún más lejos a María. Durante las siguientes semanas, Alejandro comenzó a aparecer más frecuentemente en la vida de María, siempre en los momentos oportunos. Después de una mala nota, tras un desacuerdo con Carla, o en las noches en que el peso de las deudas la abrumaba. Cada vez que él aparecía, lo hacía con soluciones sencillas y aparentemente desinteresadas. ¿Necesitas pagar algunas cosas? No te preocupes, yo me encargo. Puedes devolverme cuando puedas, decía, quitándole importancia. María comenzó a aceptar su ayuda casi sin darse cuenta. Cada préstamo y cada favor la hundían más profundamente en una red de dependencia que aún no lograba ver con claridad. Una noche, mientras organizaba sus finanzas, María se dio cuenta de que no podía cubrir los próximos pagos de su alquiler. El dinero se había evaporado entre fiestas, ropa y gastos innecesarios. En su desesperación, pensó en llamar a Isabel, pero la vergüenza fue más fuerte que la necesidad. En ese momento llegó un mensaje de Alejandro. «¿Todo bien? Estoy cerca si necesitas algo». María dudó por un instante, pero terminó respondiendo. Aquella noche, sin darse cuenta, María dio el primer paso hacia una relación más peligrosa y controladora con Alejandro. Él la recibió con amabilidad, le ofreció pagar su deuda, y aunque ella intentó resistirse, finalmente aceptó su oferta. «Estamos en el mismo equipo, María. Puedes confiar en mí», le aseguró Alejandro, con una sonrisa que, a pesar de su calidez, escondía intenciones más oscuras. Isabel, desde su pequeño apartamento, sentía que algo se rompía lentamente entre ella y su hija. Cada vez que intentaba hablar con María, las llamadas eran más cortas y las respuestas más evasivas. Una noche, decidió buscar el número de Pedro. «¿Podrías ayudarme a conseguir el contacto de alguna compañera de María?», preguntó con preocupación. Pedro, aunque sabía que Isabel sufría, intentó calmarla. «Isabel, no puedes controlarlo todo. Tal vez necesita espacio, pero estoy aquí para lo que necesites». Isabel colgó, agradecida por el apoyo de Pedro, pero el peso de la preocupación seguía ahí. Sabía que su hija estaba en problemas, aunque aún no podía descifrar cuáles. María comenzaba a sentirse acorralada por las deudas. Cada día era una nueva batalla para mantener las apariencias y ocultar su situación financiera. Las promesas que se había hecho a sí misma, como llamar a Isabel más seguido o reducir sus gastos, se desvanecían entre los compromisos sociales y la presión por encajar. Y fue en ese momento de vulnerabilidad que Alejandro reapareció en su vida. Después de clases, mientras María revisaba los extractos bancarios en su teléfono con frustración, recibió un mensaje inesperado. «¿Café esta tarde? Quiero que conozcas a alguien importante». Era Alejandro. A pesar de que una parte de ella dudaba, la tentación de encontrar en él una solución temporal fue más fuerte. María se convenció de que aceptar esa invitación no era peligroso. Después de todo, Alejandro no le había pedido nada a cambio, aún. Llegaron a una cafetería elegante cerca del campus. Alejandro la esperaba en una mesa en la terraza, sonriendo como si conociera todos los secretos del mundo. «Te ves estresada, María. ¿Estás bien?», preguntó con tono suave mientras le ofrecía un café. «Sí, bueno, no del todo», admitió María bajando la mirada. «Las cosas están complicadas últimamente». Alejandro no tardó en responder con la misma tranquilidad calculada de siempre. «Puedo ayudarte. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites». María sabía que no debía aceptar. Algo dentro de ella le advertía que, aunque Alejandro ofrecía ayuda de forma desinteresada, había un precio oculto. Sin embargo, la sensación de alivio inmediato fue más fuerte que cualquier sospecha. Días después de aquel encuentro, María llegó a su apartamento y encontró un paquete esperando en la puerta. Al abrirlo, descubrió un elegante bolso de diseñador con una nota de Alejandro. «Para que no tengas que preocuparte por cómo te ven los demás. Quiero que brilles como mereces». María sintió una mezcla de emociones: gratitud, emoción y una creciente incomodidad.
Sabía que aceptar ese tipo de regalos no era correcto, pero la necesidad de sentirse valorada y apreciada era más fuerte que su sentido común. Además, nadie más le ofrecía ese tipo de atenciones. Cuando Carla vio el bolso en la siguiente fiesta, la aceptación que María había estado buscando finalmente llegó. Las miradas de envidia de las demás chicas le dieron una sensación efímera de pertenencia. Por un momento, sintió que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Isabel continuaba enfrentando su propia lucha emocional. Cada día que pasaba sin escuchar la voz de María era como una espina en el corazón. Sabía que su hija estaba ocupada, pero algo le decía que había más en su silencio. Las llamadas seguían siendo breves, y aunque intentaba mantenerse positiva, cada conversación con María dejaba a Isabel con más preguntas que respuestas. Un día, después de varias llamadas sin respuesta, Isabel le dejó un mensaje. «Cariño, solo quiero saber si estás bien. Recuerda que siempre puedes contar conmigo, pase lo que pase. Te quiero mucho». Colgó con un nudo en la garganta. Era frustrante no saber cómo acercarse a su hija sin invadir su espacio, pero el miedo crecía con cada día que pasaba. Mientras la relación entre Alejandro y María se hacía más estrecha, comenzaron a aparecer las primeras señales del verdadero carácter de Alejandro. Una noche, durante una cena en un restaurante exclusivo, Alejandro le hizo un comentario aparentemente casual. «Me gusta saber a dónde vas y con quién estás. Así puedo asegurarme de que siempre estés bien». Aunque sus palabras sonaban protectoras, el tono era inquietante. María sintió un leve escalofrío, pero decidió ignorarlo. Estaba convencida de que Alejandro solo quería lo mejor para ella. Poco a poco, Alejandro comenzó a controlar aspectos pequeños de la vida de María, como sugerirle qué ropa usar o a qué fiestas asistir. Cada gesto suyo parecía amable en la superficie, pero había un trasfondo de control que María aún no lograba identificar. En el pequeño apartamento de Isabel, Pedro seguía siendo su mayor apoyo. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, Isabel le confesó sus preocupaciones. «Pedro, siento que María se está alejando cada vez más. No es la misma. Apenas me llama, y cuando lo hace, siento que me oculta algo». Pedro asintió, comprensivo. «Tal vez es solo la adaptación, Isabel. La universidad puede ser abrumadora, pero entiendo lo que sientes». Pedro también comenzaba a notar el peso emocional que el distanciamiento estaba teniendo en Isabel. Sabía que, aunque intentara ser fuerte, la situación la estaba afectando profundamente. «Voy a intentar hablar con ella más seguido. Quizá necesite saber que no está sola», añadió Pedro. Cada día, la presencia de Alejandro en la vida de María se hacía más fuerte. Le ofrecía soluciones a todos sus problemas, desde el alquiler hasta las deudas, y aunque María intentaba mantener cierta distancia, la comodidad de su apoyo la envolvía como una trampa invisible. Una noche, después de recibir otro préstamo, Alejandro le dijo: «No tienes que preocuparte por nada, María. Solo asegúrate de no alejarte de mí. Estoy aquí para cuidarte». María sintió una punzada de incomodidad, pero se dijo a sí misma que Alejandro solo quería protegerla. No veía, o tal vez no quería ver, que cada favor la hundía más en una red de control. Las semanas avanzaban y María se encontraba cada vez más atrapada. Los favores y préstamos de Alejandro se acumulaban como una montaña imposible de escalar, pero él siempre se mostraba comprensivo y dispuesto a ayudarla. Cada vez que intentaba alejarse, él encontraba la manera de recordarle que lo hacía por su bien. Durante una cena en casa de Carla, María se sintió más fuera de lugar que nunca. Todos hablaban sobre sus próximas vacaciones en destinos exóticos, compartiendo historias de lujo que la hacían sentirse diminuta. A pesar del vestido caro y las joyas que Alejandro le había dado, sabía que seguía siendo la chica del pueblo en sus ojos. «¿Y tú, María? ¿Qué harás en vacaciones?», preguntó Carla sonriendo con curiosidad. María dudó, sintiendo cómo la mirada de todos caía sobre ella. «Estoy pensando en viajar también, pero aún no decido a dónde», respondió con una sonrisa forzada. Era una mentira, y la culpa se asentó como una piedra en su estómago. Después de la cena, Carla la alcanzó en la puerta. «No te preocupes por esas cosas, cariño. Si necesitas algo ya sabes quién puede ayudarte», le dijo, refiriéndose claramente a Alejandro. Esa noche, mientras revisaba sus gastos y veía cómo las deudas crecían,
María recibió un mensaje de Alejandro. ¿Cómo estuvo la cena? ¿Todo bien? La precisión con la que Alejandro sabía cada detalle de su vida comenzaba a ser inquietante, pero María decidió ignorarlo. Lo necesitaba, y él siempre estaba allí para cubrir cualquier necesidad. Al día siguiente, Alejandro la invitó a desayunar. Durante la conversación, él se mostró más cercano que nunca, pero su tono era más invasivo. ¿Por qué no me dijiste que tenías problemas para pagar el alquiler?, preguntó mirándola fijamente. María intentó defenderse. No quería molestarte. Puedo solucionarlo por mi cuenta. Alejandro esbozó una sonrisa suave, pero sus palabras eran firmes. No tienes que solucionarlo sola, María. Pero recuerda que cuando alguien cuida de ti, también espera que confíes en él. Ese comentario fue una advertencia disfrazada de amabilidad. Alejandro estaba trazando una línea, exigiendo cada vez más control sobre la vida de María. Mientras tanto, Isabel seguía esperando ansiosamente una oportunidad para hablar con su hija. Cada día que pasaba sin noticias era como una herida que no dejaba de sangrar. Intentó llamarla varias veces, pero siempre recibía respuestas breves y evasivas. La preocupación comenzaba a transformarse en miedo. Finalmente, un día, Isabel decidió enviarle un mensaje largo y sincero. María, hija, sé que estás ocupada, pero por favor no me olvides. Estoy aquí para ti, siempre. No importa lo que pase, nunca estarás sola. Te quiero más de lo que puedo explicar. Esperó durante horas una respuesta, pero el silencio fue la única respuesta que recibió. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía cómo ayudar a su hija sin empujarla más lejos. Preocupado por el estado emocional de Isabel, Pedro la visitó más seguido. Sabía que ella llevaba mucho peso encima y que aunque intentara ser fuerte, la situación la estaba afectando profundamente. ¿Has pensado en verla sin avisar?, preguntó Pedro una tarde, mientras compartían un café en la cocina. No quiero que sienta que la estoy espiando o presionando, respondió Isabel con los ojos llenos de preocupación. Solo quiero que sepa que estoy aquí para ella, sin importar lo que pase. Pedro asintió, comprendiendo la delicada situación. Hagas lo que hagas, Isabel. Sabes que no estás sola. Voy a estar aquí, pase lo que pase. Después de otro encuentro con Alejandro, María comenzó a sentir que su dependencia de él era inevitable. Había cruzado un punto sin retorno. Cada vez que intentaba resolver las cosas por su cuenta, Alejandro aparecía con una solución rápida que la hacía sentir segura, aunque atrapada. Una noche, mientras repasaba sus gastos, María se dio cuenta de que no podría cubrir el próximo pago de su matrícula. Las fiestas, la ropa y los viajes improvisados la habían llevado al borde del abismo financiero. Desesperada llamó a Alejandro. «Necesito tu ayuda otra vez, para la matrícula». Alejandro no mostró sorpresa. Sabía que tarde o temprano esto pasaría. «No te preocupes, yo me encargo», respondió con voz tranquilizadora. Pero esta vez, su tono dejó entrever algo más, la expectativa de que María le debía mucho más que gratitud. Después de semanas de silencio, Isabel tomó la decisión de visitar a María sin avisar. Las constantes evasivas y las respuestas cada vez más frías de su hija habían sido suficientes para convencerla de que no podía esperar más. Pedro, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció a llevarla en su camioneta hasta la capital. ¿Estás segura de esto, Isabel?, preguntó Pedro mientras tomaban la carretera. Sí, no puedo seguir esperando. Algo no está bien y necesito ver a mi hija, respondió Isabel con determinación, aunque su corazón estaba lleno de ansiedad. La ciudad era un mundo completamente diferente al pequeño pueblo de Isabel. Los edificios altos, las calles bulliciosas y el ritmo acelerado la abrumaban, pero se enfocó en su objetivo: ver a María y asegurarse de que estaba bien. Cuando llegaron al apartamento de su hija, Isabel respiró hondo antes de tocar el timbre. El silencio del otro lado se sentía eterno. Finalmente, escuchó pasos y la puerta se abrió, revelando a una sorprendida María. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó María claramente incómoda. «Vine a verte, cariño. Te he llamado tantas veces. Necesitaba saber que estás bien», dijo Isabel, intentando ocultar su preocupación. María se mordió el labio, claramente incómoda por la presencia de su madre sin previo aviso.
El peso de su nueva vida, las deudas y su relación con Alejandro la hacían sentir como si Isabel fuera un intruso en una realidad que intentaba mantener oculta. «Estoy bien, mamá. Solo he estado ocupada», respondió María, evitando la mirada de su madre. «¿Puedo pasar? No quiero molestarte, solo quiero estar un rato contigo», insistió Isabel, con una sonrisa suave pero llena de preocupación. Después de un momento de vacilación, María dejó que su madre entrara. Mientras Isabel observaba el pequeño apartamento, notó detalles que la inquietaron. Ropa cara desordenada en una silla, bolsas de tiendas exclusivas y un bolso de diseñador sobre la mesa. Isabel sabía que todo eso estaba fuera del alcance de su hija. Antes de que pudiera decir algo, la puerta volvió a sonar. María fue a abrir y, para sorpresa de Isabel, apareció Alejandro, llevando una botella de vino y una expresión tranquila pero calculadora. «¿Quién es?», preguntó Isabel en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. María se tensó al instante. «Mamá, este es Alejandro, un amigo. Él me ha estado ayudando con algunas cosas». Alejandro sonrió cortésmente, pero Isabel notó en su mirada algo oscuro, como si tuviera el control de la situación desde el momento en que entró. «Es un placer conocerla, Isabel. María me ha hablado mucho de usted», dijo Alejandro, extendiendo la mano. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero estrechó su mano con firmeza. «Gracias por ayudar a mi hija, aunque no sé por qué necesitaba tanta ayuda», respondió Isabel, intentando ocultar su desconfianza. Mientras Alejandro y María conversaban, Isabel observaba cada detalle. Notaba cómo Alejandro se comportaba con una familiaridad inquietante, como si tuviera más influencia sobre María de la que su hija admitía. María parecía nerviosa, evitando el contacto visual con su madre y cambiando rápidamente de tema cada vez que Isabel intentaba hacer preguntas personales. Durante la conversación, Alejandro empezó a mostrar su control sutil. Comentó sobre cómo había ayudado a María con su alquiler, con sus estudios e incluso con algunos gustos que ella necesitaba para encajar en la universidad. «Es difícil sobrevivir aquí sola. Afortunadamente María no tiene que preocuparse por eso conmigo cerca», dijo Alejandro, mirando a Isabel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Isabel sintió un escalofrío. Entendía lo que estaba ocurriendo. Alejandro había tejido una red de dependencia en la que María estaba atrapada, y lo había hecho de forma tan sutil que su hija no se daba cuenta. Cuando Alejandro salió un momento para atender una llamada, Isabel aprovechó la oportunidad. «¿Qué está pasando aquí, María? ¿Por qué este hombre tiene tanto control sobre tu vida?», preguntó Isabel, sin poder contener su preocupación. María se cruzó de brazos a la defensiva. «No es lo que parece, mamá. Alejandro solo está ayudándome. Yo necesito su apoyo ahora mismo». «¿Su apoyo o su control?», respondió Isabel con el corazón apretado. «Cariño, no puedes depender de alguien así. No es seguro». María sintió que el mundo se dividía entre su madre y Alejandro. Sabía que Isabel tenía razón, pero admitirlo significaría aceptar que había cometido errores que no sabía cómo corregir. «Mamá, no lo entiendes. Las cosas aquí son diferentes. Necesito mantenerme a flote y él es el único que me ha apoyado de verdad», dijo María, con la voz quebrada. Isabel intentó acercarse, pero María retrocedió, sintiéndose atrapada entre la lealtad a su madre y la dependencia hacia Alejandro. Alejandro volvió justo en ese momento, captando la tensión en el ambiente. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con una sonrisa estudiada. María asintió rápidamente, intentando calmar la situación. «Sí, todo bien. Mamá solo vino de visita por sorpresa». Alejandro colocó una mano en el hombro de María, un gesto aparentemente protector, pero que Isabel vio como una afirmación de control. «Es bueno saber que tienes a alguien en quien confiar, María», dijo Alejandro, mirando directamente a Isabel como si le advirtiera que no se interpusiera. Después de la inesperada visita de Isabel, la relación entre madre e hija quedó más frágil que nunca. María estaba dividida entre la preocupación de su madre y la aparente seguridad que Alejandro le ofrecía. Alejandro, por su parte, percibió la amenaza que Isabel representaba para su control sobre María y se volvió aún más sutil en sus manipulaciones, dejando claro que no iba a dejarla escapar fácilmente. Esa misma noche,
Isabel y María intentaron compartir una cena en el apartamento, pero el silencio entre ellas era más incómodo que nunca. Isabel trataba de encontrar las palabras correctas para acercarse a su hija sin parecer invasiva. «¿Cómo van las clases, cariño?», preguntó Isabel forzando una sonrisa. «Bien, mamá. Todo va bien», respondió María mirando su plato con evasión. Isabel sabía que no podía presionar demasiado, pero cada respuesta breve era como una pared que María levantaba entre ellas. Quería decirle tantas cosas, advertirle que Alejandro no era quien aparentaba ser, abrazarla y decirle que aún había tiempo para salir de esa situación. Pero también sabía que si empujaba demasiado, su hija podría alejarse aún más. Alejandro se aseguró de mantener su influencia incluso a distancia. Durante la cena, María recibió varios mensajes de él, preguntando si todo estaba bien y recordándole que él siempre estaría ahí para apoyarla. Cada mensaje era un recordatorio sutil de que, aunque su madre estuviera presente, él seguía siendo la persona en quien más confiaba. ¿Es él?, preguntó Isabel con suavidad, sin levantar la mirada del plato. María asintió y respondió de forma defensiva. «Alejandro solo quiere saber si estoy bien. No tienes que preocuparte por eso, mamá». «No me preocupa que quiera ayudarte. Me preocupa que sientas que no puedes hacer nada sin él», replicó Isabel, sin poder contenerse más. El tono de la conversación cambió en ese momento. María dejó los cubiertos sobre la mesa y cruzó los brazos, claramente molesta. «Mamá, ¿por qué no puedes confiar en que sé lo que estoy haciendo? No soy una niña». «No es cuestión de confianza, María. Es cuestión de que veo cosas que tú no puedes ver ahora», respondió Isabel, tratando de mantener la calma. María negó con la cabeza, sintiendo que las palabras de su madre eran un juicio, una crítica hacia las decisiones que había tomado. Se sentía atrapada entre dos mundos, uno que prometía seguridad, aunque incierta, y otro que representaba amor incondicional, pero que le recordaba su origen humilde. Después de la cena, mientras Isabel recogía la mesa, María salió al balcón para responder los mensajes de Alejandro. «¿Todo bien con tu madre? Recuerda que siempre estaré aquí para ti». María sintió una mezcla de alivio y culpa. Alejandro siempre sabía exactamente qué decir para que ella se sintiera protegida, aunque esa protección viniera acompañada de cadenas invisibles. «Estoy bien, solo ha sido un día largo», respondió, tratando de convencerse a sí misma de que podía mantener el equilibrio entre ambos mundos. Alejandro, sin perder tiempo, contestó: «No dejes que nadie te haga dudar de ti misma, ni siquiera tu madre». Ese mensaje hizo que una sombra de duda se instalara en el corazón de María. Alejandro la estaba alejando cada vez más de Isabel, y aunque en el fondo lo sabía, no podía romper con esa dependencia. Antes de dormir, Isabel intentó tener una conversación más sincera con su hija. Sabía que este era uno de los últimos momentos en los que podría hablar con ella cara a cara sin la interferencia de Alejandro. «María, solo quiero que sepas que no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque te amo y quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre tendrás un lugar conmigo», dijo Isabel con la voz llena de sinceridad. María bajó la mirada, sintiendo que su madre, a pesar de todo, seguía siendo su refugio más seguro. «Lo sé, mamá, pero las cosas aquí son diferentes. Necesito encontrar mi propio camino», respondió, sin querer aceptar completamente la ayuda que Isabel le ofrecía. «No tienes que hacerlo sola, cariño. No quiero que pienses que necesitas a alguien que controle tu vida para poder salir adelante», insistió Isabel, colocando una mano sobre la de su hija. Por un instante, María sintió la tentación de abrirse, de contarle a su madre todo lo que estaba pasando. Pero el miedo al juicio, la vergüenza por las decisiones que había tomado y la influencia de Alejandro eran demasiado fuertes. «Estoy bien, mamá. Solo dame tiempo, por favor», dijo María forzando una sonrisa. Isabel asintió, aunque sabía que las palabras de su hija eran solo una máscara para ocultar la verdad. Después de la tensa visita de Isabel, María quedó atrapada entre dos mundos. Cada interacción con su madre la hacía sentir como si estuviera traicionando el nuevo estilo de vida que había adoptado, mientras que Alejandro se volvía cada vez más controlador, disfrazando su dominio con promesas de seguridad y éxito. La brecha entre madre e hija no solo crecía en distancia, sino en emociones no dichas,
resentimientos no resueltos y decisiones difíciles que ambas evitaban enfrentar. Al día siguiente, María intentó concentrarse en sus estudios, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que pensaba en su madre, sentía un nudo en el estómago. Las palabras de Isabel, aunque dichas con amor, habían tocado una fibra sensible. ¿Realmente estaba tomando las decisiones correctas? ¿O simplemente estaba dejándose llevar por alguien que la tenía atrapada en una red invisible? Durante una pausa en su clase, Carla se acercó y notó que algo andaba mal. ¿Estás bien? Te veo distraída, preguntó, sirviéndose de su tono amable y ligeramente condescendiente. Sí, solo cosas familiares, dijo María, encogiéndose de hombros, sin querer dar detalles. Carla sonrió y le dio un pequeño empujón amistoso en el hombro. No te preocupes por eso. A veces es mejor poner distancia con las cosas que te pesan, ¿sabes? Disfruta de esta etapa. Alejandro se encargará de que todo vaya bien. Las palabras de Carla eran tentadoras, pero también inquietantes. Parecía que todos a su alrededor, directa o indirectamente, la empujaban a alejarse más de Isabel. Esa noche, María recibió una llamada de Alejandro. Él, como siempre, parecía tener una intuición precisa sobre sus sentimientos. ¿Cómo te sientes después de la visita de tu madre?, preguntó con suavidad. Confundida. No sé qué hacer. Ella no entiende que las cosas aquí no son fáciles para mí, respondió María, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Alejandro no perdió la oportunidad de consolidar su influencia. Lo que tu madre no entiende es que este es tu momento, María. Necesitas enfocarte en tu futuro y rodearte de personas que entienden lo que quieres lograr. Cada palabra era una trampa bien calculada, diseñada para sembrar más distancia entre María e Isabel. Sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad?, añadió Alejandro con voz suave. Yo estoy aquí para ti, sin juzgarte. María asintió, aunque sabía que Alejandro la usaba para mantenerla bajo su control. Cada vez que él intervenía, era como si un muro más se levantara entre ella y su madre. En su pequeño apartamento, Isabel se sentía cada vez más impotente. La visita a María no había resuelto nada y la preocupación la carcomía. Sin embargo, en lugar de resignarse, decidió hacer algo al respecto. Un día, Isabel fue al mercado y pidió consejo a Pedro. Necesito averiguar más sobre ese hombre. Hay algo en él que no me deja tranquila. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras María se aleja más de mí, dijo Isabel con una mezcla de determinación y miedo. Pedro asintió. Él también sentía que Alejandro era una influencia peligrosa, aunque no tenía pruebas concretas. Déjame investigar un poco. Tal vez pueda encontrar algo sobre su pasado, le prometió Pedro. Mientras tanto, Isabel comenzó a revisar papeles antiguos y documentos que guardaba de los últimos años con su difunto esposo. Había algo familiar en Alejandro, un presentimiento que no podía ignorar. Sabía que, si encontraba la conexión que estaba buscando, podría salvar a su hija de un futuro sombrío. En su pequeño apartamento, María se debatía entre la comodidad del control de Alejandro y el amor incondicional de su madre. Alejandro le prometía estabilidad, éxito y protección, pero cada vez era más evidente que esa protección tenía un precio. Por otro lado, Isabel le ofrecía amor y apoyo, pero aceptarlo significaría admitir que había cometido errores y enfrentar la vergüenza de haber dependido de alguien como Alejandro. Una noche, mientras revisaba sus apuntes para un examen, recibió un mensaje de su madre. Te extraño, hija. No importa lo que pase, siempre estaré aquí para ti. María sintió un nudo en la garganta al leerlo. Sabía que Isabel era sincera, pero también sabía que acercarse a su madre significaba cortar lazos con Alejandro. Y en ese momento, no se sentía lo suficientemente fuerte para hacerlo. Días después, Pedro regresó con información preocupante. Había descubierto que Alejandro tenía un historial oscuro. No era solo un hombre adinerado que ayudaba a personas vulnerables. Había estado involucrado en negocios turbios que habían arruinado la vida de varias familias, incluida la de Isabel. Pedro colocó un sobre con documentos sobre la mesa de Isabel. Este hombre fue quien llevó a la quiebra a tu esposo. Todo fue muy discreto, pero ahora tiene sentido. Él estuvo detrás de todo, dijo Pedro con gravedad.
Isabel sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. El mismo hombre que había destruido su familia años atrás, ahora estaba controlando la vida de su hija. La furia y el miedo se mezclaron en su corazón. «Tengo que mostrarle esto a María antes de que sea demasiado tarde», dijo Isabel, apretando el sobre con fuerza. Mientras Isabel se preparaba para enfrentar a su hija con la verdad, Alejandro también tomaba medidas para consolidar su control. Esa noche, en una reunión privada, él le lanzó a María una advertencia disfrazada de preocupación. «A veces las personas que más decimos querer nos frenan sin quererlo. Tu madre quiere protegerte, pero en realidad no entiende que este es tu momento de avanzar. Si dejas que te detenga, perderás todo lo que has ganado». María sintió como una sombra de duda se posaba sobre su corazón. Sabía que Alejandro tenía razón en que su madre no entendía completamente su nueva vida, pero ¿realmente quería vivir bajo el control absoluto de él? El conflicto interno de María se intensificaba. Sabía que debía tomar una decisión pronto, pero cualquier camino que eligiera implicaría un sacrificio, su independencia, su familia, o peor aún, su identidad. El descubrimiento del oscuro pasado de Alejandro marcó un antes y un después en la determinación de Isabel. Sabía que no podía esperar más. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. El hombre que estaba manipulando a su hija no solo era un oportunista, sino también el causante de la ruina de su propia familia. Durante días, Isabel ensayó en su mente cómo revelarle la verdad a María. Cada intento mental terminaba en una discusión, en gritos o en lágrimas. Sabía que su hija no lo aceptaría fácilmente. El control de Alejandro sobre María no era solo financiero, sino también emocional. Isabel tenía que encontrar la manera de mostrarle la realidad sin empujarla aún más hacia los brazos de ese hombre. Pedro intentó tranquilizarla. «Recuerda que ella es tu hija, Isabel. El vínculo que tienen es más fuerte que cualquier cosa. Puede que al principio no lo entienda, pero al final sabrá que todo lo que haces es por su bien». Isabel asintió, apretando el sobre con la evidencia del pasado de Alejandro entre sus manos. Sabía que el enfrentamiento sería difícil, pero era la única opción. Isabel viajó de nuevo a la capital, esta vez decidida a enfrentar la verdad con María. El trayecto se sintió eterno, lleno de pensamientos sobre lo que podría salir mal. Pedro la acompañó hasta la entrada del edificio donde vivía su hija. «No estarás sola, Isabel. Estoy aquí para lo que necesites», le dijo Pedro antes de despedirse. Con el corazón en un puño, Isabel subió al apartamento de María y tocó la puerta. Esta vez, María abrió de inmediato. La sorpresa en su rostro era evidente. «Mamá, ¿qué haces aquí otra vez?» «Necesito hablar contigo, María. Es importante», dijo Isabel con seriedad. María frunció el ceño, sintiendo la tensión en el aire. «¿Es por Alejandro? Porque si es así, no quiero escucharlo». «María, por favor, solo dame unos minutos. Déjame explicarte algo que necesitas saber». María dejó que Isabel entrara, aunque con clara incomodidad. Ambas se sentaron en el pequeño sofá del apartamento. Isabel sacó los documentos del sobre y los colocó sobre la mesa. «Necesito que leas esto. Te prometo que todo lo que estoy a punto de decirte es cierto», dijo Isabel con voz firme pero cargada de emoción. María miró los papeles con desconfianza, pero decidió leerlos. Mientras pasaba las páginas, su expresión cambió lentamente. Los documentos revelaban cómo Alejandro había engañado a su padre, llevándolo a una inversión fraudulenta que terminó en la ruina de la familia. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», murmuró María, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. «Ese hombre no es quien crees, hija. Él arruinó nuestras vidas una vez y ahora está intentando hacer lo mismo contigo. No puedo quedarme sin hacer nada», dijo Isabel, colocando una mano en el hombro de María. El impacto emocional fue devastador para María. De repente, todo lo que había creído sobre Alejandro se desmoronó. Cada gesto de amabilidad, cada favor, ahora tenía un propósito oscuro y calculado. María sintió una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza. Se había dejado manipular y había perdido la conexión con su madre por culpa de un hombre que no merecía su confianza. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó María con lágrimas en los ojos. «Porque no lo supe hasta ahora, hija. Y cuando me di cuenta,
Vine enseguida. No puedo dejar que él te arrastre más lejos, respondió Isabel, abrazándola con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, María se permitió llorar en los brazos de su madre. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que no era demasiado tarde para hacer las cosas bien. Mientras Isabel y María se reconciliaban, la puerta del apartamento se abrió repentinamente. Alejandro entró sin tocar, con la misma seguridad que siempre lo caracterizaba. Pero esta vez, su sonrisa desapareció al ver a Isabel. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a ambas mujeres con frialdad. María se levantó lentamente, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de ella. «Sabía que eras un mentiroso, pero nunca imaginé lo lejos que habías llegado», dijo con voz firme. Alejandro frunció el ceño, entendiendo que la verdad había salido a la luz. «María, no sabes lo que estás diciendo. Todo lo que hice fue por ti. Te he cuidado cuando nadie más lo hizo». Pero esta vez, María no cayó en sus manipulaciones. «No más, Alejandro. No voy a seguir viviendo bajo tu control». Isabel se colocó al lado de su hija, apoyándola sin dudar. «Ella no está sola. Nunca lo estuvo». Alejandro intentó recuperar su influencia, pero la decisión de María era inquebrantable. Por primera vez, entendió que había perdido el control sobre ella. Sin más opciones, lanzó una última amenaza velada. «Si te alejas de mí, perderás todo lo que has conseguido. No tienes idea de lo que estás haciendo». Pero María, ahora más fuerte gracias al apoyo de su madre, respondió con calma. «Prefiero perderlo todo a seguir siendo una prisionera». Alejandro, derrotado, salió del apartamento sin decir una palabra más. El sonido de la puerta al cerrarse fue como una liberación para ambas. Tras la expulsión de Alejandro del apartamento, un silencio cargado de emociones quedó flotando en el ambiente. Madre e hija, por primera vez en mucho tiempo, estaban alineadas. La ruptura con Alejandro significaba más que cortar lazos con una persona. Era el primer paso hacia la libertad emocional y el restablecimiento de su vínculo. Después de que Alejandro se marchó, María se sentó en el borde de su cama, introspectiva y agotada. Isabel se acercó a su hija y se sentó a su lado, ofreciéndole un silencio comprensivo. «No puedo creer lo que permití», murmuró María con la voz quebrada. «Todo lo que hizo, y yo le di acceso a cada parte de mi vida». Isabel la abrazó con ternura. «Cariño, todos cometemos errores. Lo importante es que ahora lo ves con claridad y que estamos juntas para salir adelante. No estás sola». María se permitió llorar sin contenerse. Era un llanto de alivio, de culpa liberada, pero también de esperanza. A pesar de todo lo que había sucedido, su madre seguía allí, incondicional y firme, lista para ayudarla a reconstruir su vida. Al día siguiente, Pedro pasó por el apartamento para asegurarse de que Isabel y María estaban bien. Su presencia fue reconfortante para ambas, brindando un sentido de comunidad y apoyo que habían perdido en medio de los conflictos. «¿Qué harás ahora?», preguntó Pedro a María mientras le ayudaba a empacar algunas cosas. «Voy a cancelar las deudas que pueda, salir de esta ciudad y volver a lo que realmente importa», respondió María con un tono de determinación renovada. «Tengo que recuperar lo que perdí». Pedro sonrió con aprobación. «Eso suena bien. Y sabes que siempre tendrás a tu madre y a mí para lo que necesites». María se sintió agradecida por esa red de apoyo. Había olvidado lo valioso que era contar con personas sinceras en su vida. Durante las siguientes semanas, María comenzó a deshacer los lazos financieros y emocionales que Alejandro había tejido alrededor de su vida. Fue un proceso doloroso. Devolver las cosas que no podía pagar, enfrentarse a acreedores y romper relaciones con personas que habían sido tóxicas para ella. Pero cada paso que daba hacia su independencia era un triunfo silencioso. Isabel, por su parte, la acompañó en cada momento difícil. Sabía que esta lucha era tanto interna como externa para su hija. Ver a María luchar por su libertad le devolvía la esperanza de que, a pesar de todo, habían encontrado un camino hacia la redención. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo», le dijo María una noche mientras terminaban de empacar el apartamento. «Nunca me rendiría, hija. Eres lo más importante para mí», respondió Isabel, acariciándole el rostro con ternura.
Finalmente, María tomó la decisión de abandonar la ciudad y regresar al pequeño pueblo donde todo había comenzado. Necesitaba tiempo para sanar, para reconectar con sus raíces y reencontrarse a sí misma. Sabía que volver a sus orígenes no era un retroceso, sino una oportunidad para empezar de nuevo con las lecciones aprendidas. No será fácil al principio, le advirtió Isabel, mientras ambas organizaban las últimas cajas. Pero tienes todo lo que necesitas para salir adelante. Estoy orgullosa de ti, María. No habría podido hacerlo sin ti, mamá, respondió María, sintiendo que por fin estaba lista para dejar atrás el pasado. El día de la mudanza, Alejandro intentó un último intento desesperado de recuperar el control. Se presentó en el apartamento, esta vez sin la calma calculada que lo caracterizaba. María, no tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo todo. Volvamos a empezar, le dijo, casi suplicante. María lo miró con compasión, pero también con firmeza. No, Alejandro, ya no tienes poder sobre mí. Ya no soy la persona que conociste. Alejandro intentó una última manipulación. Lo perderás todo si te vas. Pero esta vez, María no tenía miedo de perder nada que realmente importara. Lo que perdí ya lo recuperé, mi libertad y mi familia. Alejandro, al darse cuenta de que ya no podía controlarla, dio un paso atrás y se marchó sin decir más. El capítulo más oscuro en la vida de María finalmente había terminado. Cuando llegaron al pueblo, Isabel y María encontraron un pequeño apartamento modesto donde empezar de nuevo. El regreso fue un bálsamo para ambas. El aire fresco, los rostros conocidos y la sensación de estar en casa les devolvieron una paz que creían perdida. María comenzó a trabajar en una tienda local para ahorrar dinero mientras retomaba sus estudios de forma online. Cada día era una pequeña victoria en su camino hacia la independencia. Sabía que el camino sería largo, pero esta vez no estaba sola. No importa cuánto tardemos en llegar, le dijo Isabel una tarde mientras preparaban la cena. Lo importante es que estamos juntas. María sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su lugar. Mientras Isabel y María trataban de reconstruir sus vidas en el pueblo, parecía que el peor capítulo de su historia había quedado atrás. Sin embargo, un giro inesperado estaba a punto de sacudir sus vidas. El pasado, aunque enterrado, siempre encuentra una manera de regresar, y Alejandro no estaba dispuesto a dejarlas en paz tan fácilmente. Los días transcurrían con aparente tranquilidad. María trabajaba duro en la tienda local, y aunque las deudas seguían presentes, poco a poco comenzaba a saldarlas. Isabel, por su parte, la apoyaba en cada paso, sintiendo que por fin recuperaban la vida que tanto habían anhelado. Poco a poco estamos saliendo adelante, hija, le decía Isabel, mientras ambas disfrutaban de una cena sencilla. Había calma en el aire, una paz merecida tras tanto sufrimiento. Pero esa paz estaba destinada a romperse. Una tarde, María recibió una carta inesperada. Era del banco, notificándole que la cuenta que Alejandro había usado para ayudarla tenía su nombre vinculado como cotitular. Las deudas contraídas bajo esa cuenta eran ahora su responsabilidad legal. María sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. «No puede ser. Esto no puede estar pasando», exclamó, mientras Isabel leía la carta junto a ella. «¿Cómo es posible que te vinculara sin tu consentimiento?», preguntó Isabel, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Alejandro no solo había manipulado emocionalmente a María, sino que también la había atrapado legalmente. Ahora, además de las deudas personales que intentaba pagar, debía enfrentar una carga financiera mucho mayor, una deuda que podía destruir por completo su futuro. Esa misma noche, Carla apareció en la puerta de su casa. María, sorprendida por su visita, la recibió con recelo. Carla había sido una pieza fundamental en su caída hacia el control de Alejandro, y verla allí, sonriendo como si nada hubiera pasado, despertó en María una mezcla de ira y desconfianza. «Necesitaba verte. Alejandro está furioso, María». «Dice que lo traicionaste», dijo Carla, cruzándose de brazos con aire condescendiente. «¿Qué quieres, Carla?», preguntó María, conteniendo las ganas de cerrar la puerta en su cara. «No vine a amenazarte, solo vine a advertirte. Alejandro no va a dejar que te vayas tan fácil. Y créeme,
Tiene maneras de asegurarse de que pagues por lo que hiciste. Isabel se acercó desde la cocina, sintiendo que el peligro que había temido todo este tiempo estaba más cerca que nunca. Dile a Alejandro que no volveremos a caer en su trampa. Si intenta algo, enfrentará las consecuencias, dijo Isabel con firmeza. Carla sonrió con desprecio. Suerte con eso, Isabel. Alejandro siempre tiene un plan. Con esa advertencia, Carla se fue, dejando a madre e hija sumidas en el miedo y la incertidumbre. Alejandro no solo había regresado a sus vidas, sino que estaba dispuesto a arrastrarlas de vuelta a su red de manipulación. Desesperada, Isabel contactó a Pedro para pedir ayuda. Sabía que enfrentar a Alejandro no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hija. Necesitamos encontrar una manera de anular esas deudas, dijo Isabel mientras caminaban por la plaza del pueblo. Pedro, siempre dispuesto a ayudar, asintió. Tengo un amigo abogado en la ciudad. Podría revisar los documentos y ver si podemos anular esa vinculación. Si Alejandro te incluyó sin tu consentimiento, tiene que haber algo que podamos hacer. María, aunque agradecida, seguía sintiendo el peso de la desesperanza. ¿Y si no podemos? ¿Y si nunca puedo liberarme de esto? Pedro la miró con una sonrisa cálida. Siempre hay una salida, María. No estamos solos en esto. Vamos a enfrentarlo juntos. Mientras Pedro buscaba la ayuda del abogado, un evento inesperado sacudió la ciudad. Las noticias anunciaron que Alejandro había sido arrestado por fraude financiero. Varias víctimas habían presentado denuncias, y la policía había comenzado una investigación profunda en su contra. Todos sus bienes estaban congelados y su reputación destruida. María y Isabel, sorprendidas por la noticia, se sentaron frente al televisor, incapaces de creer lo que veían. ¿Esto es real? ¿Se acabó?, preguntó María, sintiendo que por primera vez la justicia estaba de su lado. Aún no. Tenemos que asegurarnos de que esas deudas desaparezcan también, dijo Isabel con cautela, sabiendo que, aunque Alejandro estaba fuera del juego, las consecuencias de sus acciones aún las afectaban. A pesar de su arresto, Alejandro logró enviar un mensaje a María desde la cárcel. Era su último intento de sembrar miedo. No creas que esto ha terminado. Siempre dejo una marca en quienes me traicionan. Ese mensaje fue un recordatorio de que Alejandro, incluso en su caída, seguía siendo un peligro. María sintió cómo la angustia regresaba, pero esta vez no estaba dispuesta a dejarse vencer. No voy a vivir con miedo. Se acabó, mamá. Este es mi momento de ser libre de verdad, dijo María, con una firmeza que nunca antes había mostrado. Con Alejandro tras las rejas, parecía que la amenaza se había disipado, pero las deudas y los últimos rastros de su influencia seguían atormentando a María. Había llegado el momento de enfrentar las secuelas y asegurarse de que no quedara ningún lazo atándola al pasado. Isabel y Pedro se movilizaron rápidamente para contactar al abogado amigo de Pedro, sabiendo que esta última batalla definiría el futuro de María. Días después, el abogado Javier llegó al pueblo para reunirse con Isabel, María y Pedro. Revisó los documentos vinculados a las cuentas conjuntas que Alejandro había abierto. Su rostro se endureció al detectar varias irregularidades. Alejandro utilizó tu identidad sin consentimiento, María. Esto es un delito de fraude por suplantación, explicó Javier tomando notas. ¿Eso significa que puedo anular las deudas?, preguntó María con una mezcla de esperanza y ansiedad. Javier asintió. Sí, pero tendremos que pelearlo en los tribunales. La buena noticia es que, con la investigación en curso sobre sus crímenes, las autoridades estarán de nuestro lado. Vamos a limpiar tu nombre, María. La noticia les dio un respiro de esperanza. Por primera vez en meses, veían una salida clara. La sombra de Alejandro empezaba a desvanecerse, pero aún faltaba un último empujón para lograr la libertad definitiva. A medida que el proceso legal avanzaba, María recibió un aviso inquietante. Un socio de Alejandro había intentado retener los fondos de las cuentas conjuntas para exigir un pago. Aunque Alejandro estaba tras las rejas, su red de influencia seguía activa. No pueden con nosotras, mamá, dijo María con decisión. Ya no somos las mismas. Pedro también se mantuvo firme a su lado. Nadie iba a intimidarlos ni hacerlos retroceder.
Habían soportado demasiado para darse por vencidos ahora. Finalmente, el día del juicio llegó. Era la culminación de meses de lucha, sacrificio y dolor. María entró al tribunal con la cabeza en alto, flanqueada por Isabel y Pedro, sintiendo la fortaleza que solo el amor y la amistad verdadera podían ofrecerle. Durante la audiencia, el abogado de María presentó pruebas irrefutables del fraude de Alejandro, demostrando que la joven había sido manipulada y engañada. Las declaraciones de otras víctimas también reforzaron su caso. Cada palabra que escuchaba era un recordatorio de todo lo que había soportado, pero también de su crecimiento. Finalmente, el juez emitió su veredicto. Queda demostrado que María fue víctima de fraude. Todas las deudas contraídas en su nombre quedan anuladas. Las lágrimas brotaron de los ojos de María e Isabel. La pesadilla había terminado al fin. Al salir del tribunal, Pedro los esperaba con los brazos abiertos. Era un momento de celebración, pero más que eso, era un momento de liberación. María, por fin, había recuperado su vida. «Lo logramos», susurró María, abrazando a su madre. «Tú lo lograste, hija. Luchaste por tu libertad y la conseguiste. Estoy muy orgullosa de ti», respondió Isabel, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. De regreso en el pueblo, María decidió retomar sus estudios online y empezar a trabajar en un pequeño proyecto de emprendimiento que siempre había soñado: abrir una tienda de productos artesanales. La tienda sería un símbolo de todo lo que había aprendido, un espacio para crear y crecer. Pedro, siempre dispuesto a ayudar, se ofreció como su socio. La amistad que habían forjado en medio de las dificultades se había convertido en una conexión invaluable. «Esto es solo el comienzo, María. El futuro es tuyo para construirlo a tu manera». Con el juicio resuelto y la deuda anulada, la vida de María y su madre Isabel tomaba un nuevo rumbo. El peso del pasado se desvanecía con cada día que pasaba, y ambas comenzaban a experimentar una libertad que durante mucho tiempo había parecido imposible. Pero no se trataba solo de haber vencido a Alejandro, sino de encontrar una nueva forma de vivir, de soñar y de seguir adelante sin miedo. La apertura de la tienda artesanal fue un evento sencillo pero significativo para María. Era un símbolo de su renacimiento personal, un proyecto que reflejaba su identidad real, alejada de las máscaras y de las expectativas que había sentido en la ciudad. «Esto es solo el comienzo», dijo María con una sonrisa al colocar el cartel de abierto en la puerta. Pedro e Isabel estaban allí para apoyarla, como siempre. El pequeño espacio se llenó rápidamente con vecinos y amigos que querían desearle suerte. El pueblo la acogía nuevamente con los brazos abiertos, dándole un sentido de pertenencia que nunca había encontrado en otro lugar. Entre los productos había velas, jabones y pequeñas decoraciones hechas a mano por María. Cada artículo era único, como una representación tangible de su nueva etapa. «No se trata de cuánto vendamos», le dijo Isabel. «Lo importante es que estás construyendo algo tuyo, algo verdadero». A pesar de que Alejandro había quedado atrás, María seguía lidiando con las cicatrices emocionales. Las noches eran difíciles a veces, y los pensamientos oscuros volvían de vez en cuando. Pero en lugar de ignorarlos, había aprendido a enfrentarlos. Sabía que no necesitaba hacerlo sola. Tenía a su madre y a Pedro a su lado. Una tarde, mientras Isabel la ayudaba a organizar algunas cosas en la tienda, María expresó por primera vez lo que había guardado en su corazón. «A veces me pregunto cómo pude dejar que él me controlara tanto. Me siento tan tonta». Isabel dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a ella. «No eres tonta, hija. Solo eras alguien buscando su camino. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y tú lo estás haciendo». Las palabras de Isabel eran como bálsamo para su alma. Por fin comprendía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo vivir el futuro. Unos días después, mientras María organizaba productos en la tienda, recibió una carta inesperada. Era del abogado Javier, quien había seguido de cerca la investigación de Alejandro. En la carta, Javier le explicaba que las autoridades habían encontrado varias propiedades adquiridas fraudulentamente por Alejandro, y que, como parte de la restitución, María tenía derecho a una compensación financiera. «¿Es esto real?», preguntó María mostrándole la carta a su madre. «Lo es»,
respondió Isabel sonriendo con orgullo. Después de tanto sufrimiento, finalmente la justicia está de tu lado. María sintió una mezcla de emociones: alivio, gratitud y esperanza. La compensación no era solo dinero, era una oportunidad para seguir creciendo sin miedo al pasado. Sabía que el dinero no borraría las cicatrices, pero sí le permitiría construir el futuro que siempre había soñado. A medida que el tiempo pasaba, la amistad entre María y Pedro evolucionó de manera natural. Pedro siempre había estado allí para apoyarla sin pedir nada a cambio, y con el paso de los meses, una conexión más profunda comenzó a florecer entre ellos. Una noche, después de cerrar la tienda, Pedro la invitó a caminar por el pueblo. El aire fresco y el cielo estrellado creaban el escenario perfecto. ¿Sabes? Nunca pensé que sería tan feliz volviendo al pueblo, dijo María mientras caminaban juntos. Pedro sonrió. Creo que la felicidad no depende del lugar, sino de las personas con las que compartimos el camino. Ambos se miraron en silencio, comprendiendo que el vínculo que habían creado era más que amistad. Sin prisas ni expectativas, comenzaron a caminar hacia una nueva etapa, juntos. Una noche, mientras María y su madre compartían una cena tranquila en su pequeño apartamento, Isabel le entregó una carta que había escrito tiempo atrás. Es algo que escribí durante los momentos más difíciles, cuando pensé que te había perdido, dijo Isabel, entregándole la carta con una sonrisa cálida. María la abrió y leyó en voz alta. No importa lo lejos que vayas o cuán difícil sea el camino, siempre estaré aquí para ti. Porque el amor de una madre no conoce límites ni condiciones. Y sé que pase lo que pase, siempre encontrarás el camino de vuelta a casa. Las lágrimas brotaron de los ojos de María. En ese momento comprendió que, sin importar los errores del pasado, siempre había tenido un hogar y una familia que la amaba incondicionalmente. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, dijo María, abrazándola con fuerza. Nunca lo haría, hija. Eres mi vida. Ahora habían pasado 10 años desde los momentos más oscuros en la vida de María e Isabel. Los sacrificios, las lágrimas y las noches en vela quedaron atrás, reemplazados por victorias silenciosas y una prosperidad que nunca imaginaron. María había convertido su modesta tienda artesanal en un imperio empresarial, con sucursales en las principales ciudades del país. Cada producto que diseñaba seguía reflejando la esencia auténtica que había aprendido a valorar. Honestidad, amor y gratitud por los pequeños momentos. Ahora era una mujer poderosa, financieramente independiente y emocionalmente fuerte. Sin embargo, su mayor éxito no era su fortuna, sino la relación que había construido con su madre. Isabel seguía siendo su pilar, su brújula emocional. El tiempo no había hecho más que fortalecer su vínculo. Pero había algo que seguía pendiente en el corazón de María. Un acto de amor que simbolizara todo lo que su madre había hecho por ella. Era hora de devolverle a Isabel el sacrificio más grande que había hecho: vender su casa para que María pudiera estudiar. Ahora, el destino le había dado la oportunidad de cerrar ese ciclo de la mejor manera posible. Una noche, mientras revisaba los balances de su empresa desde su casa, María se detuvo a pensar en el largo camino que habían recorrido juntas. La imagen de Isabel firmando los papeles de la venta de la casa, con el corazón roto pero decidida a asegurarle un futuro, se mantenía viva en su memoria. Es tiempo de hacer lo que siempre soñé, mamá. Esta vez, la casa será para ti, susurró María para sí misma, sintiendo una mezcla de emoción y gratitud. Sin perder tiempo, llamó a su agente inmobiliario y le dio una misión clara: encontrar la casa perfecta. No se trataba de lujo sin sentido, sino de un hogar que reflejara todo lo que Isabel merecía: calidez, comodidad, un jardín donde pudiera cultivar sus flores y espacios para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Durante semanas, María revisó cada propuesta con minuciosidad. Rechazaba las opciones que eran demasiado ostentosas. Lo que buscaba no era impresionar, sino ofrecerle a su madre un lugar donde pudiera sentirse en paz y libre. Finalmente, encontró una casa perfecta, una propiedad a las afueras del pueblo, rodeada de árboles, con amplios ventanales por donde entraba la luz del sol y un jardín lleno de potencial para que Isabel pudiera plantar sus flores favoritas. Había algo especial en esa casa.
El estilo acogedor le recordaba a María los momentos felices de su infancia, cuando Isabel la mecía en un columpio en el jardín de su antiguo hogar. La conexión emocional fue inmediata. Sabía que esa era la casa que había estado buscando. Es esta. Es el hogar que mi madre merece, dijo con determinación al agente inmobiliario. María organizó todo con precisión. La compra fue hecha al contado y pidió que los muebles y la decoración reflejaran el estilo sencillo pero elegante que sabía que Isabel amaría. Cada detalle fue cuidadosamente seleccionado, desde los libros que colocó en las estanterías hasta los cojines en el sofá. Incluso instaló un columpio en el jardín como un guiño al pasado compartido. La emoción crecía en su corazón con cada paso que daba. Sabía que su madre nunca había esperado nada a cambio del sacrificio que hizo, pero este regalo no era solo una casa. Era una manera de devolverle lo que había perdido, demostrarle que todo su amor y esfuerzo habían dado frutos. Una tarde soleada, María invitó a Isabel a dar un paseo por los alrededores del pueblo. No le reveló a dónde iban ni lo que había planeado. Isabel, siempre confiada en su hija, aceptó con una sonrisa, sin sospechar lo que estaba por venir. Al llegar a la propiedad, Isabel miró con curiosidad la hermosa casa frente a la que María había estacionado el coche. Los árboles frondosos, el aire fresco y las flores en el jardín le dieron una sensación inmediata de calma, pero no entendía por qué estaban allí. «¿Qué hacemos aquí, cariño?», preguntó Isabel con una sonrisa intrigada. María respiró hondo, sintiendo la emoción a flor de piel. Sostuvo las llaves de la casa entre sus manos y se las entregó a su madre. «Mamá, esta casa es tuya. La compré para ti». Isabel se quedó sin palabras. Miró las llaves en su mano, luego a María, y finalmente a la casa que tenía delante. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras trataba de procesar lo que su hija le estaba diciendo. «¿Qué? ¿De verdad es para mí?», preguntó Isabel temblando de emoción. «Sí, mamá. Es tu hogar. Sé que nunca esperaste nada a cambio, pero yo nunca olvidé lo que hiciste por mí. Vendiste nuestra casa para que yo pudiera estudiar sin pedir nada. Hoy, quiero devolverte lo que perdiste y darte el hogar que siempre mereciste». Isabel rompió en llanto, abrazando a su hija con toda la fuerza que tenía. Durante esos momentos, todas las dificultades que habían enfrentado se desvanecieron. Era un momento de redención, de amor profundo y sincero. «No necesitaba una casa, hija. Todo lo que siempre quise fue verte feliz. Pero esto significa más de lo que puedo expresar. Sé que no necesitabas nada, mamá, pero quería que tuvieras este lugar. Este es el hogar que mereces, y siempre será nuestro refugio». Pedro, que había acompañado a ambas mujeres en este momento especial, observaba desde la distancia con una sonrisa cálida. Sabía que este era uno de esos momentos que definen una vida, y se sintió privilegiado de ser parte de él. Isabel recorrió cada rincón de la casa, tocando los muebles y sintiendo las paredes, como si quisiera asegurarse de que todo era real. El columpio en el jardín la hizo sonreír a través de las lágrimas. Era un recordatorio de los tiempos difíciles, pero también del amor que siempre las había sostenido. Esa noche, celebraron en la terraza de la casa, disfrutando de una cena sencilla pero llena de significado. Había risas, recuerdos y promesas para el futuro. La vida les había dado muchas pruebas, pero también las había recompensado con amor, éxito y la certeza de que juntas podían superar cualquier cosa. La historia de María e Isabel es mucho más que una narración de desafíos y triunfos. Es una oda al amor incondicional, al sacrificio silencioso y al poder del perdón. Isabel, como tantas madres en el mundo, demostró que el verdadero amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se entrega sin esperar nada a cambio. Su sacrificio, vender su propia casa para darle a su hija una oportunidad, fue un acto de fe, un salto al vacío, convencida de que la mayor riqueza es ver a nuestros seres queridos alcanzar sus sueños. El amor de una madre es como un faro que ilumina incluso los caminos más oscuros. Es la voz que susurra en momentos de duda. No estás sola. Aquí estaré siempre. Es ese abrazo que permanece incluso cuando la vida nos arrastra lejos y esa mano extendida, dispuesta a sostenernos aunque hayamos cometido errores. Es el tipo de amor que no tiene límites ni condiciones.
Isabel nunca buscó reconocimiento por sus sacrificios. Lo único que deseaba era que María encontrara la felicidad. Pero al final, la vida les enseñó a ambas que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Así como Isabel había dado todo por su hija, María encontró el camino de vuelta a su madre, no solo para agradecerle, sino para devolverle el hogar que un día perdió. La mayor enseñanza de esta historia es que no hay triunfo más grande que el que se comparte con quienes amamos. Las casas, los negocios y el éxito pueden construirse y perderse, pero el amor de una madre permanece constante, inmune al tiempo y las dificultades. Es ese amor el que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse, el que nos da esperanza en los momentos más oscuros y el que nos guía hacia la redención. Al final del día, la mayor fortuna de María no fue su éxito financiero, sino el amor inquebrantable de su madre. Un amor que no buscó reconocimiento ni gloria, sino simplemente el bienestar de su hija. Y en ese amor, ambas encontraron no solo su refugio, sino la certeza de que el hogar más seguro siempre estará en el corazón de quienes nos aman sin condiciones. Porque al final, una casa puede perderse, pero el amor de una madre es para siempre. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Recuerda que el amor y los lazos familiares son los mayores tesoros que podemos tener. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que inspiran. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y sigue construyendo momentos inolvidables con quienes amas.